Bienvenidos, bienvenidas a una charla más sobre preguntas y respuestas en el Islam. Como saben, habíamos empezado a tratar el tema de la creencia de los pilares de la fe en el Islam y hoy estamos con nuestro tema, la creencia en los libros sagrados. Le damos la bienvenida al Imam Ahmed Kontut. ¿Cómo está? Bien, Walaikum salam. Gracias, Sumera. Estoy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Alhamdulillah. El, Alhamdulillah, sí, nos había quedado de la charla anterior, nos llegó un comentario que fue sobre el tema, habíamos tratado el tema de la fe en los ángeles, ¿no? Y en otros Ujú. seres invisibles. Entonces, bueno, queríamos primero empezar respondiendo a esa pregunta y después podemos seguir con el tema de hoy. Lo voy a leer. Em, la pregunta que llegó preguntaba si los ángeles no tienen libre albedrío y quién creó al diablo, ¿no? Estas dos preguntas, si podemos explicar Bueno, brevemente. primero, gracias. Todas cosas creado, han creado por Allah. O sea, el único creador de las cosas. El tema hemos dicho, que recuerdo, hemos dicho que los ángeles no tienen libre albedrío. Ujú, Es muy difícil porque en el Islam se hablar mucho de ese tema, tienen, no tienen, porque son seres invisibles. O sea, para describir algo es muy difícil. Entonces nosotros también siempre pedimos ayuda del Corán y el Corán, ¿cómo habla de ellos? Bismillahirrahmanirrahim. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. No desobedecen a Allah, hacen lo que se les manda, se les ordena. O sea, entendemos que ellos tienen algo de voluntad, o sea, porque no desobedecen, pero tienen voluntad siempre hacer algo bueno. Y para ujú, hacer, entender bien, hay que comparar con el ser humano. Creo que hemos comparado con el diablo, por eso fue mi error. Si comparamos con el ser humano, así, por ejemplo, ser humano puede elegir, puede obedecer o desobedecer. ¿Y por qué? Puede pecar. Está en prueba. Ser humano está en prueba. Eh, el ángel no desobedece, no peca, porque no está en prueba. Por eso podemos decir brevemente, si tienen voluntad, pero no tienen libre elección. O sea, no pueden elegir, o sea, no pueden usar su voluntad a hacer mal, pero siempre hacen bien. O sea, el ser humano no hace cualquier cosa. perfecto, creo que ahí habrá quedado un poco más claro este tema y bueno, también mencionar que para los que nos están viendo, los que ven estas charlas, si tienen cualquier tipo de pregunta, lo que no quede claro en las charlas, siempre nos pueden escribir, nos pueden hacer comentarios y vamos a ir respondiéndolos, inshallah. Ahora sí, podemos entrar con el nuevo tema que, como habíamos dicho también antes, todos los pilares de la fe en realidad están relacionados. No puede existir uno sin el otro, ¿no? Empezamos hablando de la creencia en Allah, eh, luego en los ángeles, ahora vamos a ver los libros sagrados, después los profetas, todas estas creencias están entrelazadas y si en uno no creemos, en realidad no está completa nuestra fe, ¿no? Entonces hoy vamos a ver por qué tenemos que creer en los libros sagrados. Nuestro libro sagrado es el Corán, vamos a hablar también de eso. Eh, pero en el Corán menciona otros libros sagrados también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que creer no solo en el Corán, sino también en otros libros sagrados? Bueno, antes de responder
esta pregunta, siempre buscamos digamos, la respuesta según el Corán, después según la Sunna. El Corán dice para nosotros, para responder esta pregunta, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Oh creyentes, creen en Allah, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero, que es el Corán, y en los libros que fueron revelados anteriormente. O sea, los libros que han revelado antes del Corán, o sea, Allah Azza wa Jal ordena. Ya eyyühellezine amenu, o creyentes, aminu, creen. O sea, una orden de Allah. O sea, es suficiente para responder esa pregunta, esa pregunta para responder, porque es la orden de Allah Azza wa Jal. Ujú. Por eso nosotros como musulmanes creemos en los libros sagrados. Sí. Y, ¿y por qué? Surgió la pregunta, bueno, tenemos que creer, lo aceptamos, pero ¿por qué tenemos que creer en los libros? ¿Por qué Allah envió libros? O quizás no todos fueron libros en realidad. De los libros podemos hablar algunos, pero anteriormente también sabemos que fueron otro tipo de escrituras. ¿Por qué Allah constantemente envió este tipo de escrituras? Bueno, el ser humano, porque los libros para el ser humano, digamos una criatura, digamos, muy especial. eh, digamos, el ser humano, y necesita una guía, porque el ser humano tiene su espíritu, su alma, su físico, todo, pero necesita una guía. No puede vivir sin dirección, sin saber qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso Allah no deja a la humanidad sin propósito. Eh, Siempre, o sea, hay tres preguntas. El- Durante la historia se preguntó, o sea, digamos, esas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué soy? ¿Y a dónde voy? Así, los filósofos, los científicos y los sabios y criticaron mucho, buscaron las respuestas para estas preguntas. Entonces, para saber responder estas preguntas, tenemos que ver a los libros sagrados. Por eso, estamos acá por un propósito, y por eso necesitamos una guía. Para entender bien esa pregunta, podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, un fabricante eh, produce un aparato eléctrico, un aparato eléctrico. eh, entonces, para que también funcione correctamente, entrega un manual de uso. O sea, hoy en día lo usamos mucho. Llega un aparato con manual de uso. No llega sin ese papelcito. Ese manual, ¿qué nos enseña? Cómo utilizarlo, qué hacer, qué no hacer. O sea, qué puede dañarlo y qué puede, o sea, conservarlo. O sea, cómo podemos conservarlo, o sea, cómo podemos usar correctamente. El otro día, una hermana de la mezquita nos regaló una batidora, pero hace años no usó. O sea, lo trajo la trajo con la caja nueva, o sea, no abrió nada, pero creo que tiene, no sé, 10 años. O sea, podemos más de 10 años. Abrimos y justamente salió un manual de uso, eh, pero ahí dice dos maneras, como de 110 o 220, o algo chiquitito. Nosotros normalmente aquí nosotros no usamos 110, pero si usamos, si el aparato 110 se quema. Entonces, ¿para qué sirve ese manual de uso? Para usarlo correctamente.
Entonces, Ujú, de la misma manera, Sumera, Allah Azze ve Celle creó al ser humano, no lo dejó sin guía. O sea, en los manuales, es decir, los manuales son los libros sagrados, ujú, eh, que nos enseñan los libros sagrados a nosotros lo correcto y lo incorrecto. Muestran cómo vivir, enseñan cómo adorar a Dios, eh, porque el Creador que conoce mejor a su creación. Entonces, el fabricante que produjo el aparato eléctrico, él conoce bien el aparato, ujú, según ese aparato, él puso manual de uso a su lado. Entonces, Allah Azza wa Jal, nos envía ese mundo y también con manuales de uso, que son los libros sagrados. ujú. Sí, me parece que es bastante clara esta comparación. Una de las cosas que repetimos muchas veces también en estas charlas es que quizás lo decíamos más sobre el Islam, que es una forma de vida, pero es así también. Venimos a este mundo y vivimos y tenemos que aprender la manera o cuál es el propósito de nuestra vida, cómo tenemos que vivirla, cómo podemos vivirla mejor. Y para eso tenemos nuestras guías, hay que saber entenderlo y reconocerlo también. Esas guías que quizás para otras personas son otras, hay otros manuales también, pero bueno, en el Islam vamos a ver que nuestra guía principal es el Corán. Y sí, sí en la historia de la humanidad, ¿no? Miles de años de historia, eh, Dios, también me gusta la idea de que Dios no creó la tierra, el ser humano y lo dejó solo, como hay muchos que creen también en esto, ¿no? Que Allah no, o que el creador, que Dios después de la creación no se involucra con la creación. Y no es así, nosotros creemos que Él nos creó por un propósito, que nos enseñó también qué es eso, pero depende mucho de nosotros poder encontrarlo, poder encontrar esa guía y poder seguirlo. Quiero agregar algo. Mira, eh, hoy en día tenemos todo, o sea, para o sea, alimentar nuestro cuerpo, nuestro físico, pero el tema es alma. Por ejemplo, Ujú, sí, o sea, sin la religión podemos hacer como no hay ningún problema, pero ¿cómo podemos alimentar el alma? Alá bi zikri tatma'innul qulub. Dios dice en el Corán, solamente los corazones satisfacen, tranquilizan con el recuerdo de Dios. El otro día vino un amigo acá a la mezquita, me dice un católico, nuestro amigo, o sea, un amigo mío, me dice, o sea, hay, falta algo en mi dentro, dice, o sea, es digamos, el tema es cómo podemos alimentar el alma. Es el manual de uso nos ayuda a eso. ujú. Perfecto. Y podemos hablar ahora un poco de cuáles son. Dijimos que hay libros eh, que un musulmán también tiene que creer, más allá del Corán. ¿Cuáles son esas escrituras que se mencionan en el Corán? Bueno, también vamos a responder según el Corán. Muchos amigos que acá, los cristianos, amigos, la mayoría, eh, no saben que el Corán menciona sus libros, o sea, la vida de Virgen María, o sea, Jesús, otros profetas, otros libros sagrados. Un musulmán cree en todo. Entonces, según el Corán, eh, los libros sagrados son cuatro libros grandes, pero antes, digamos, según el Corán, el profeta Abraham eh, tenía, o sea, a Dios ha revelado para él los pergaminos.
originales. Y para el profeta Moisés la pasea con él, la Torah, los salmos para el profeta David la pasea con él, y los, el Evangelio para el profeta Jesús la pasea con él, el último libro, el Corán, para el profeta Muhammad la pasea con él. Así que podemos los pergaminos para Abraham, otros libros para la Torah para el profeta Moisés, los salmos para el profeta David y el Evangelio para el profeta Jesús, el último libro para nuestro profeta, el Corán. Sí, bueno, estos son los que menciona el Corán, eh, que fueron a través también de los profetas, que también compartimos con otras tradiciones religiosas, ¿no? Especialmente la judeocristiana. Entonces se puede, eh, lo que es, se puede comprender, digamos, o comparar también en ese sentido. Eh, una pregunta que a mí muchas veces me hicieron cuando yo explicaba también este tema es el que nosotros creemos también en que el Evangelio, el Injil se menciona en el Corán, y me preguntan, pero entonces, ¿por qué no siguen a Jesús? ¿O por qué hay cosas que en el Islam se contradicen con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros creemos en esas escrituras, pero no las seguimos? Nosotros seguimos el Corán. Claro. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues también vamos a pedir ayuda del Corán. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Y te hemos revelado el libro con la verdad, el Corán, confirmando lo que había antes de él de las escrituras anteriores, o sea, la Torah, los Salmos, el Evangelio, y como criterio y autoridad sobre ellas. ¿Qué quiere decir ese versículo? El Corán confirma los mensajes anteriores, confirma. Y al mismo tiempo es la referencia final que juzga y aclara lo que es verdadero. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, la última versión. El Corán es o sea, nosotros podemos leer los libros sagrados, podemos respetar, pero no podemos practicarlos. O sea, eh, yo considero como libro sagrado de Dios, pero no ¿por qué? Un ejemplo, recién vos habías dicho. Hablamos con los amigos acá, católicos, cristianos, la Trinidad. El Corán no acepta la Trinidad, pero el Evangelio sí. O sea, especialmente la Trinidad, muy especial la Trinidad para los católicos hermanos. Pero eh, sí, la Virgen María, tenemos un capítulo 19 con detalles, ni el Evangelio tiene esa historia. Pero el Corán dice que no, la Trinidad es para el musulmán no puede aceptar eso. O sea, Dios no puede tener hijo. Entonces, ese punto, nosotros, ¿qué hizo el Corán? Corrigió. O sea, anteriormente no existía la Trinidad. Con el tiempo cambió con la interpretación. Así que el musulmán debe creer en todos los libros revelados, pero no los practica. Está obligado a seguir el Corán, porque el Corán confirma las escrituras anteriores. Bueno, es la última revelación y contiene las leyes finales, o sea, ya corrigió muchas cosas. Y si hablamos de los libros sagrados anteriores del Corán, han sido modificados con el tiempo. O sea, hoy en día todos los hermanos aceptan eso. Hoy circulan en distintas versiones, perdiendo su forma original. O sea, ya no existe los libros sagrados anteriores con su idioma original.
son una mezcla del texto divino, la interpretación humana y cambios posteriores. En cambio, el Corán, primero, no ha sido modificado. No se conserva en su idioma original árabe. Por ejemplo, un argentino viene, practica el Islam, quiere practicar el Islam, pero tiene que ser, sí o sí, tiene que adorar primero, después, sí, al principio no hay problema. Según el tiempo, tiene que aprender árabe, por lo menos o sea, realice su oración, sí o sí, el idioma árabe. Por eso, eh, hasta hoy en día se mantuvo el Corán. Por eso, nosotros como practicamos, seguimos el Corán. O sea, contiene todas sus palabras intactas. Hoy en día el Corán, acá en Argentina igual, en Turquía, en Palestina, en China, en Europa, son igual, árabe. O sea, todas partes, todos capítulos, todas suras son iguales, no cambio ni un punto. Entonces, también porque los libros anteriores cambiaron y porque el Corán no cambia. El Corán mismo dice sobre ese tema, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y nosotros lo protegemos de toda la alteración. O sea, eh, esta, digamos, protección de Allah, Azza wa Jal. O sea, podemos decir, creemos en todos los libros sagrados, la Torah, los evangelios, los salmos, perdón, el evangelio, pero seguimos únicamente al Corán como guía completa para la vida. Ujú. Sí, y esto es justamente porque, bueno, nosotros creemos que, bueno, el origen, ¿no? Es Allah, de todos estos, los profetas que fueron enviados también, todos estos textos sagrados, todos vienen de la misma fuente, ¿no? Es por eso que Claro. nosotros creemos también en todos los anteriores. Y esto lo digo porque a veces las personas pueden pensar que, por más que se dice que el Islam también es una religión monoteísta, a veces lo ven por separado, y no es así. En realidad es todo es una línea de profetas, de revelaciones, que vienen de Allah, del mismo creador, del mismo Dios, que con el paso del tiempo, con el contexto en el que fueron enviados, quizás hubo cambios, hubo renovaciones, ¿no? Porque hay, o dependiendo de la necesidad de cada pueblo, llegaba un profeta o una escritura. Y el último de ellos, como decíamos, es para nosotros el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es enviado junto al Corán, ¿no? Del Corán vamos a hablar después en otra charla más profundamente porque es muy extenso el Corán para explicarlo, el contenido. Es un libro que fue revelado durante un periodo de 23 años y es una guía completa para nuestra vida, porque como decíamos desde el principio, el Islam es una forma de vida, ¿no? Abarca muchos aspectos, entonces el Corán también tiene que abarcar muchos aspectos de nuestra vida, obviamente como fuente principal. Y entonces, un musulmán, dijimos hasta ahora, que tiene que creer en todos los libros anteriores también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien lo niega? ¿Un musulmán puede negar algunos de estos libros? Antes Y de, dice solamente el Corán es verdadero. antes de responder esta pregunta, quiero agregar una cosa. Porque aquí somos hermanos, o sea, digamos, hermanos judíos, hermanos cristianos, no hablamos de política, ¿no? De religión. Eh, Ellos tienen que entender que el Islam, o sea, o el profeta Muhammad, para todos, para toda la humanidad, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pero el profeta Moisés fue
o sea, Allah lo envió por un pueblo, para Jesús también. Para otros profetas, miles de profetas, llegaron para un pueblo. Pero el Corán, como el profeta Muhammad pasó con él, la última revelación para toda la humanidad. Yo digo, ellos si intentan leer el Corán, van a buscar algo de ellos mismos. O sea, eso tiene que, porque hoy en día un aparato, digamos un celular, siempre envía cada día como actualización. Actualización, sí, sí. Claro, es Ujú, la última actualización de los libros sagrados es Corán. O ujú. sea, van a buscar muchas cosas como, bueno, así vamos a responder la última, para mí es la última pregunta, ¿no? ¿O Sí. ¿Tienes? Ujú. Ah, bueno. Eh, sí, ¿qué pasa si, yo entiendo, así, qué pasa si negamos los libros sagrados? Bueno, también vamos a responder según el Corán, Bismillahirrahmanirrahim. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Quien no crea en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio final, se habrá desviado profundamente. O sea, un musulmán sí o sí tiene que creer en los libros sagrados, porque hemos dicho cuando empezamos la charla, es la orden de Allah. Creer en los libros sagrados, sí, ¿qué pasa? Los negamos. Yo digo, bueno, practico mi Corán, yo no me interesa la Torah, no me interesa el Evangelio, los Salmos, no quiero saber nada de eso. Bueno, es un tema muy delicado porque creer en los libros sagrados es un pilar de la fe. Ujú. Justamente es ese tema. O sea, queda fuera o sea, saca un pilar de la fe. O sea, su fe en peligro. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que este tema se podría hablar mucho más. Creo que sobre el Corán deberíamos de quizás profundizar en otra charla, pero bueno, si Dios quiere, inshallah, la semana que viene vamos a seguir con el siguiente pilar de la fe, que es la creencia en los profetas. Ahí seguramente este tema también se profundizará un poco más. Quiero recordar que bueno, si tienen alguna duda nos pueden escribir eh, y cualquier consulta que quieran hacer también con respecto a estos temas. Agradecer por acompañarnos y